presentarla a Moris Leticia, una exhortación postsinodal con 350 puntos en 60 minutos. No espero consumir ni uno más, no deja de ser todo una temeridad, Y como se trata de una presentación, voy a hacer eso, presentarla. Algunos puntos fundamentales. Tiene 9 capítulos. Espero dedicar 5 minutos a cada capítulo, por lo menos los temas más importantes. Se trata sobre todo de abrir el apetito, para que luego podamos leerla y podamos, rumiarla, reflexionarla, rezarla, para que luego anime nuestra pastoral familiar. Hay una introducción. Los números que aparecen entre paréntesis son los números del libro, de la exhortación, ¿no? Comienza el Papa en la introducción diciendo lo que él pretende con esta exhortación posinodal. Bueno, en este caso recordar que es una exhortación que ha seguido los 2 sínodos sobre la familia, el extraordinario, que trataba de los desafíos y retos de la familia, y el sínodo ordinario. Y por vez primera se ha preguntado a todo el mundo, a todas las diócesis, sobre los desafíos y sobre el juzgar y el actuar. O sea, por tanto, es un trabajo que viene ya de lejos, con grandísimas reflexiones y con un material que se ha ido elaborando, ¿no? Entonces el Papa en esa introducción nos centra lo que es la exhortación. Dice una cosa muy importante: el deseo de la familia permanece vivo y siempre permanecerá vivo, porque está inscrito en nuestro corazón. Está inscrito en el corazón humano. Y bien sabemos que lo que dicen hoy en día las encuestas es que si hay una institución, la más valorada de todas, con diferencia, es la familia. ¿Y qué es lo que pretende el Papa en esta exhortación? Profundizar con libertad. Me parece importante el tema de profundizar. Profundizar. El Papa se ve heredero del surco de la palabra de Dios, de la tradición y del magisterio. Y pretende profundizar en ese surco, ensancharlo, encontrar nuevas luces, profundizando, con libertad. Y en cuestiones de 4 tipos: cuestiones doctrinales, profundiza; morales, espirituales y pastorales. Él dice que es legítimo que existen diversas maneras de interpretar. De hecho, en el sínodo veíamos cómo estábamos obispos de diferentes tradiciones teológicas. No hay una uniformidad en la teología, hay una unidad, pero una diversidad de aproximaciones, de acentos, de visiones. No deja de ser el misterio de Pentecostés. Es curioso que el misterio de Pentecostés decían que hablaban en lenguas distintas, pero todos se entendían. No es que el Señor hizo que todos hablaran la lengua única, ¿no? Lenguas distintas. Por tanto, hay diferentes maneras de interpretar, de acercarse a lo que es la verdad de la fe. Y también es muy importante la inculturación. Pues vemos cómo la realidad matrimonial está inscrita en nuestro corazón, pero también conlleva una tradición cultural de los diversos lugares donde se da esta vivencia del matrimonio. Y el mismo sínodo el Papa le llama como un poliedro. Es una realidad que se ve desde diversos enfoques y diversas aportaciones. ¿Y qué quiere hacer el Papa además de profundizar? Segunda y tercera palabra. Segunda palabra, orientar. O sea, el Papa quiere dar unas luces y unas pistas. Estas son las pistas que queremos caminar. Orientar la reflexión, orientar el diálogo entre nosotros, orientar la praxis pastoral. Y la tercera palabra es ofrecer aliento, estímulo, ayuda a las familias. El centro son las familias. No se trata de empezar por temas diversos, ¿no? Sino el centro es las familias. ¿Cuál es la belleza, la verdad, la bondad de la vocación matrimonial? Y comienza el primer capítulo un gran pórtico. En este caso el Papa ha cambiado la metodología. La metodología del sínodo fue la de ver, juzgar y actuar, que bien conocemos, ¿no? Partía de la realidad, ver la realidad, ¿no? El Papa aquí no comienza viendo la realidad, comienza por la palabra de Dios. O sea, nos da a entender que el matrimonio y la familia es un proyecto de Dios. Y por tanto existe una revelación, existe una verdad revelada sobre el matrimonio de la familia. Y él apunta en este primer capítulo el Salmo 128, que bien conocemos, ¿no? El Salmo 128, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos,
del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien, tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa, esta es la bendición del hombre que teme al Señor, etcétera, ¿no? Entonces aquí él hace una exégesis de este texto. El capítulo primero es coger el Salmo 128 y él hace una exégesis como pórtico de toda la exhortación, pero dándonos a entender que lo primero es mirar lo que Dios nos ha revelado, ¿no? Habla de tú y tu esposa. Es muy interesante cómo trata el tema de los hijos, porque él viene a decir que la raíz de hijo en arameo y de construir es la misma. Es decir, edificamos con la fecundidad matrimonial, edificamos con los hijos, viene a decir el Papa, ¿no? Habla del sufrimiento, del sendero de sufrimiento y de sangre, en el sentido de que el matrimonio es un camino donde también aparece la cruz, donde aparece el sufrimiento. Habla del trabajo como bien antropológico, la fatiga de tus manos, y habla de la ayuda a la fragilidad. La ternura es el abrazo de la fragilidad, ¿no? Bien, por tanto, como digo, un primer capítulo que es un gran pórtico. El segundo capítulo, él baja a cuáles son hoy la realidad y los desafíos de las familias. Y él enumera muchos, diversos, ¿no? Yo he señalado algunos que me parecen especialmente relevantes, ¿no? Pero en lugar habla de un cambio antropológico, ¿no? Y él nos dice, ¿no?, que hoy en día el cambio antropológico cultural influye en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y habla en el número 33 de que hay que considerar el creciente peligro que representa un individualismo exasperado, que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, haciendo que prevalezca en ciertos casos la idea de un sujeto que se construye según sus propios deseos, asumidos con carácter absoluto. Solo esta afirmación da para un congreso. O sea, un individualismo donde cada uno es una isla, aislado, ¿no? Y donde además piensa que hay que construir las cosas según los propios deseos, que se toman con carácter absoluto. Bien, es un elemento antropológico fundamental hoy. Trata de algunos fenómenos ambiguos, él se refiere a 3, y de hoy en día se aprecia la personalización, ¿no?, el carácter personal, la libertad y la justicia. Dice, pero son elementos que pueden ser usados de modo ambivalente. Con respecto a la personalización, dice, apuesta por la autenticidad, pero también puede, mal orientado, crear actitudes de sospecha, de huida de los compromisos, de encierro en la comodidad, en la arrogancia, algo ambivalente. La libertad, un valor fundamental, dice, para elegir, ¿no? Permite proyectar la propia vida, cultivar lo mejor de uno mismo. La libertad es un elemento fundamental, dice, pero si no tiene objetivos nobles y disciplina personal, degenera en una incapacidad de donarse generosamente. Y también habla del sentido de la justicia. Dice, la justicia es un elemento fundamental en la convivencia, dice, pero mal entendido, convierte a los ciudadanos en clientes que solo exigen prestaciones de servicios. O sea, el Papa va desgranando unos elementos antropológicos, algunos contundentes y otros de carácter ambiguo. Todos valoramos la libertad, pero hay que ver cómo se entiende. Todos valoramos la justicia, hay que ver cómo se entiende. Todos valoramos la personalización, pero hay que ver cómo se entiende, ¿no? Después él habla del carácter de la cultura de lo provisorio, ¿no? Y dice, hoy vivimos pues una cultura que incapacita a las personas a asumir proyectos estables para siempre. Hoy vivimos pues todo cambiante, ¿no? Hasta nuestro estilo de vida. La gente en su proceso vital ha podido vivir en muchos sitios, ha podido trabajar o desgraciadamente no trabajar en muchos sitios, ¿no? O como digo hoy en día, que un joven diga yo quiero a esta persona para siempre, ¿no? O una vocación religiosa sacerdotal para siempre, pues hay una dificultad de asumir este carácter de compromiso estable por esta cultura de lo provisorio, ¿no? Luego nos habla también de una afectividad narcisista, dice el Papa, inestable y cambiante, ¿no? Y cuando hablé del sínodo, la cuestión de del amor líquido, ¿no? Hoy asistimos a
una identificación de los afectos con los sentimientos, y no son lo mismo, ¿no? Entonces, hoy en día asistimos a una afectividad puramente sentimentalista, ¿no? Que se busca a sí mismo, el propio afecto, que yo me encuentre yo bien. No es como yo te voy a hacer feliz a ti, sino como yo quiero ser feliz, ¿no? Inestable. Ahora me encuentro bien, ahora me encuentro mal, cambiante, ¿no? Por tanto, es una afectividad que dificulta construir un proyecto vital. De hecho, luego el Papa va a hablar en el capítulo 7 sobre la educación, hablará de educar los afectos. Una mentalidad antinatalista, dentro de este término amplio, salud reproductiva, vuelvo a decir que los animales se reproducen, los seres humanos no se reproducen, los seres humanos procrean. Pero bueno, el término salud reproductiva. Bien, el Papa habla: el descenso demográfico debido a una mentalidad antinatalista, promovido por las políticas mundiales de salud reproductiva, no solo determina una situación en la que el sucederse de las generaciones ya no está asegurado, sino que corre el riesgo de que con el tiempo lleve un empobrecimiento económico y una pérdida de esperanza en el futuro. También habla del consumismo también dentro del aspecto sexual. Bueno, habla de muchos temas, ¿no? En el 43 habla de un debilitamiento de la fe. No hace falta más que mirar nuestro entorno, ¿no? Y también un debilitamiento de la transmisión de la fe en la familia. De la debilidad de las familias dice algo que me parece fundamental. En el número 52 dice: nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario. Es decir, debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio, ¿qué es lo que hace? Perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios, el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. Y dice el Papa: ya no se advierte con claridad que sólo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad. El Papa es muy taxativo en sus afirmaciones. Entonces habla precisamente de que la debilidad de la familia es debilitar la sociedad. Y fortalecer las familias, algo entendido así, ¿no? Como una alianza estable, indisoluble. Dice: unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena. Y dirá más adelante: las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad. Número 52 creo que es un número 52 muy contundente, que también sería para un seminario solo de ese número. Y luego habla de la teoría del gender, ¿no? del género, ¿no? La ideología del género. Dice: esta ideología niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer, presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Puedo decir que son afirmaciones muy categóricas. Esta ideología lleva a proyectos educativos, directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Y dice más adelante, ¿no? Es inquietante, dice el Papa, que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, son respuesta a aspiraciones comprensibles, dice, pero procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. También vuelve a ser el Papa contundente, del número 56, ¿no? Bien, hay otros elementos, muchos más. A mí me ha parecido que para nuestra realidad estos son interesantes. Hay muchos más. He puesto aquí los números donde tratan este asunto. Entonces, dice el Papa, ¿qué hacer? Primero, capítulo pórtico. Segundo, realidad, estos desafíos. ¿Qué hacer? Mirar a Jesús. ¿De dónde me dará el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Salmo 135, si no me equivoco mal.
Levanto los ojos a los montes, ¿de dónde me dará el auxilio? El auxilio me viene del Señor, ¿no? Bien, mirar a Jesús. Y nos habla de la familia como una vocación. La familia es una vocación. Y dice, hay 6 apartados, 6 ideas fundamentales que voy a recordar. Primero, Jesús recupera y lleva a su plenitud el proyecto divino. El matrimonio, ante todo, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y habla de 3 etapas en la historia de la salvación. La primera etapa es la del Génesis, ¿no? Donde de ese modo parabólico nos relata la palabra de Dios, como el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hombre y mujer lo creó, dice, y el Señor lo bendijo. Y el Papa, en una intervención en la Congregación de la Fe, un congreso sobre estas cuestiones, dijo una cosa que me parece muy interesante. Dice, por esto, el hombre solo no es imagen plena de Dios, ni la mujer sola es imagen plena de Dios. Es precisamente la relación hombre y mujer lo que es imagen y semejanza de Dios. La reciprocidad hombre y mujer es lo que refleja a Dios. Por eso la diferencia entre igual dignidad, igual respeto, igual gracia, igual visión de Dios con amor. Pero esa reciprocidad es como la reciprocidad del Padre y del Hijo, que no son intercambiables. En ese misterio de Dios son 2 personas que se aman en la tercera. Pues también la especie humana es hombre y mujer de modo irreducible, con igual dignidad, pero mirándose recíprocamente, donándose. Eso es lo que es imagen de Dios. Esta realidad originaria fue dañada por el pecado original. Entonces aparece esa época de ambigüedad, ¿no? Donde estaba la monogamia, la poligamia, donde estaba la fidelidad, la infidelidad, donde estaba la ley del levirato o del repudio y la ley de la misericordia. Una etapa ambigua que es recreada en Cristo. Cristo vuelve a mostrar esa plenitud por la encarnación del Verbo, ¿no? Y aparece esta sagrada familia de Nazaret también como un icono, y desde luego por excelencia el icono nupcial es Cristo en el misterio pascual, el amor de Cristo y la Iglesia en el misterio pascual. Bueno, el Papa, por tanto, habla de que Jesús recupera, lleva a plenitud ese proyecto de Dios. Hace un recorrido de los documentos de la Iglesia, 4 momentos principales de los documentos de los últimos 50 años. El año pasado celebramos el 50 aniversario de la clausura del Vaticano II, ¿no? Bien sabemos que la Gaudium et Spes habló en el número 47 al 52, esos números son de la encíclica, del documento vaticano. Hablan precisamente de la familia en esos números. El Beato Pablo VI, él recupera lo Humane Vitae, dice que es una encíclica profética. Pensemos cuántas dificultades y cuántos problemas con lo Humane Vitae, pero el Papa la pone encima de la mesa y recupera los elementos fundamentales de lo Humane Vitae. Él habla del Evangelii Nunciandi, donde aparece de modo explícito la familia como sujeto y objeto de evangelización. De San Juan Pablo II trata sobre todo de la carta a las familias y la Familiares Consorcio. Bien sabemos que el documento que nos ha guiado estos 35 años en pastoral familiar ha sido Familiares Consorcio, del año 81. El de San Juan Pablo II recupera 2 elementos, el Papa. Primero, la teología del cuerpo. Las grandes catequesis del Papa Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo son memorables. Y el Papa bebe de ellas. Y luego, la teología sobre el amor humano. Yo subrayo esto. Por supuesto que la Iglesia habla del amor de Dios y de la caridad como don, como virtud sobrenatural. Pero curiosamente, Juan Pablo II nos ha hablado del amor humano, porque nosotros amamos con el corazón humano. Entonces, la catequesis sobre el amor no divino, humano. Y de Benedicto XVI toma 2 encíclicas, la Deus Caritas Est, que fue la primera, donde él toma los elementos del amor como eros, la dimensión pasional, erótica del amor, que es fundamental porque es un amor también corporal, y la dimensión agápica, ágape, ¿no? De donación, de entrega, ¿no? Y de la Caritas in Veritate, que a mi modo de ver es una encíclica poco trabajada en fondo. Comprendo que es muy compleja, pero la Caritas in Veritate nos habla precisamente de la dimensión social, política y económica de la familia, de un modo yo creo que muy profundo, ¿no? Bueno, pues el Papa recupera estos documentos.
Y en un tercer momento nos habla del sacramento del matrimonio. Y aquí recupera lo que decía antes. La Trinidad tiene características familiares. De hecho, démonos cuenta que conocemos antes lo que es ser padre, madre, hermano, que lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De hecho, pues somos capaces de entender mejor a Dios viendo la realidad humana. O sea, vemos primero el icono para luego conocer la realidad de Dios, ¿no? Por eso el Papa habla de la Trinidad con características familiares, como comunión de personas. Y dice, la familia humana reunida en Cristo está restaurada a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. ¿No? Trinidad, Juan Pablo II decía que la familia es icono de la Trinidad. Está plasmado en la familia humana. Y recupera dos elementos que a veces hemos olvidado. Dice, el sacramento del matrimonio es un don, primero, para la santificación de los esposos, la llamada a la santidad. Y es el don para poder santificarnos, el matrimonio. Y además, esto es muy importante, el matrimonio actúa la salvación de los esposos. Cada cónyuge es salvado a través del otro cónyuge. Es la fuente de salvación, fuente de gracia y fuente de santidad. Y recuerda el Papa en el número 72 que el matrimonio es una vocación, en cuanto dice él que es una respuesta al llamado específico a vivir el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Por tanto, dice, la decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional. Por eso, ¿dónde se plantea a los jóvenes la pregunta vocacional? No al final del proceso, sino ya desde el principio. Porque al fin y al cabo la vocación es respuesta al don de Cristo, a la oferta de Cristo. Por tanto, yo tengo que desde el principio saber cómo voy a responder al don de Cristo. ¿Cuál es la forma de esa respuesta? Esa es la vocación. Para muchos será la vocación matrimonial, la forma de respuesta. Para otros la vida consagrada, la vida sacerdotal. Pero no es decir, bueno, ya has hecho todo el camino y ahora que te vas a casar, plantéate si lo tuyo es ser cura, monja o casado. No se pone ahí la pregunta. La pregunta se pone desde el principio y se va haciendo evidente en el camino, ¿no? Bien. Un cuarto momento, el Papa nos habla de aquellas situaciones imperfectas, ¿no? Y toma un elemento que era propio del diálogo interreligioso, ¿eh? Decía el decreto sobre el diálogo interreligioso del Vaticano II que en todas las religiones existen semillas del verbo que están llamadas a fructificar. Bueno, entonces esta semina verbi que utiliza el Vaticano II, el Papa, de modo creativo, lo aplica al matrimonio y la familia. Dice, hay situaciones que no han llegado a esa plenitud del matrimonio cristiano, pero que donde hay semillas del verbo, hay semillas de verdad que conviene regar, que conviene acompañar. Esto es un giro ya importante de la pastoral que nos ofrece el Papa. Acompañar las semillas del verbo en situaciones imperfectas, que él dice, ¿no? Y leo el 78. La mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre, inspira el cuidado pastoral de la Iglesia hacia los fieles que simplemente conviven, quienes han contraído matrimonio solo civil o los divorciados vueltos a casar. Es decir, nos pide que la Iglesia cuidemos a estas realidades. ¿Cómo cuidar a las parejas de hecho? Tenemos que ponerle las patas. ¿Cómo cuidar a los que han contraído solo matrimonio civil? ¿Cómo cuidar a los divorciados vueltos a casar? Bueno, aquí viene una radical novedad de esta exhortación. Partiendo del surco en el que es recibida, aquí aparece una primera tarea que es un cambio muy importante para la pastoral y de mentalidad nuestra también, porque hasta ahora daba la sensación que quien vivía, por ejemplo, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Bueno, pues convive, pues allá su vida, no se trata de meterse en la vida de nadie, pero dice, inspirar el cuidado pastoral de la Iglesia hacia estos fieles. Número 78. Con el enfoque de la pedagogía divina. Hablo de una pedagogía, porque dirá más adelante que el matrimonio siempre es algo que se está construyendo, nunca está terminado. Es un camino de construcción, ¿no? Con el enfoque de la pedagogía divina, la Iglesia mira con amor a quienes participan en su vida de modo imperfecto. Pide la gracia de la conversión, dice también el Papa. Digo, es que esa vez es tan denso que si solo cogemos una o dos palabras, nos dejamos otras, ¿no? Mira con amor a quienes participan, pide la gracia de la conversión, les infunde valor para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro, y para estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan,
Dice, y cuando la unión alcanza una estabilidad notable, mediante un vínculo público, puede ser vista como una oportunidad para acompañar hacia el sacramento del matrimonio donde sea posible. O sea, ponernos junto a ellos para con respeto ofrecer un acompañamiento, ofrecer la luz de Cristo y ofrecer acompañarles a madurar hacia un camino de plenitud que puede incluso culminar en el matrimonio canónico. Esto el Papa, el número 78, creo que es fundamental. Habla de la transmisión de la vida y educación de los hijos, y como dice también aquí, el niño que llega no viene de fuera, sino que brota del corazón del don recíproco, brota del propio corazón del don de los esposos, del que es fruto y cumplimiento. No aparece al final de un proceso, sino que está presente desde el inicio del amor como característica esencial que no puede ser negada sin mutilar el mismo amor. Bien. Por eso dirá más adelante, es muy importante, desde el comienzo el amor rechaza todo impulso de cerrarse en sí mismo y se abre a una fecundidad que lo prolonga más allá de su propia existencia. Entonces, ningún acto genital de los esposos puede negar este significado, aunque por diversas razones no siempre pueda de hecho engendrar nueva vida. Está hablando del acto abierto a la vida, aunque no lo pueda realizar pues por los motivos fisiológicos que sean, ¿no? Y el 81 dice, el hijo reclama nacer de ese amor y no de cualquier manera, nacer de ese amor. El hijo reclama nacer de ese amor, ya que no es un derecho sino un don. Como digo, cada número requeriría un día entero, pero bueno, en fin. Y el último punto habla de algo que era muy querido en la tradición de la Iglesia, la familia como iglesia doméstica. La familia es una iglesia doméstica y al mismo tiempo la Iglesia es una familia de familias. Por ejemplo, este es un término que fue muy desarrollado, o bastante, que pienso yo, en el documento posicional de Ecclesia in Africa, porque el elemento familiar es muy presente en la cultura africana. Ahí, por ejemplo, en aquella asociación posicional se hablaba mucho de esta dimensión de la Iglesia como familia de familias y de la familia como iglesia doméstica. Bueno, sin perder el hilo, primer capítulo, el pórtico; segundo, mirada a la realidad; tercero, miramos a Jesús; y ahora el Papa va a tratar en el capítulo 4 y 5, como del núcleo, del centro de la exhortación posinodal, va a tratar el amor conyugal. En el capítulo 4, la dimensión unitiva para el don recíproco de los esposos; y en el capítulo 5, la dimensión fecunda, amor que se vuelve fecundo, dice el Papa. El capítulo 4 y 5 habla, por tanto, del amor conyugal, ¿no? El capítulo 4, 4 ideas. El Papa habla, dedica 30 números a una preciosa exégesis sobre el himno a la caridad, que merece la pena leerlo. Aquí el Papa se suelta de manos. Es una contribución original y personal suya, y además es algo que está llamado para todos, Yo voy a dar una pista a las editoriales: hacer un extracto de estos 30 puntos y publicarlos, porque esto es para todos. Y si cumpliéramos estos 30 puntos seríamos santos, porque él va desgranando, habla, ¿no? El amor es paciente, es servicial, no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca el propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, goza de la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 30 números donde él va desgranando, va interpretando, entrando en la Sagrada Escritura, poniendo elementos prácticos para vivirlo. Estos 30 puntos podían ser el examen de conciencia diario, y si los cumpliéramos, como digo, la peana la teníamos ya puesta. Bien, por tanto, él habla de esto en un primer momento, pero ya después aterriza a lo que es la caridad conyugal. Este es el amor para todos, pero ahora vamos a ver un amor propio y específico, que es el amor conyugal. Y él da una definición. Número 120 define el amor conyugal. Dice: es el amor que une a los esposos, santificado, enriquecido e iluminado por la gracia del sacramento del matrimonio. Palabras ahora muy importantes. Una unión afectiva, los afectos; espiritual; oblativa, de ofrecer la vida, oblativa, pero que recoge en sí
la ternura de la amistad y la pasión erótica, la dimensión corporal del amor, aunque es capaz de subsistir aun cuando los sentimientos y la pasión se debiliten. Ahí da una definición de lo que es el 120 de la caridad conyugal. Habla de toda la vida, todo en común, es decir, es una entrega total en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, para siempre, toda la vida. En el espacio, todo en común. Es la entrega total del tiempo y del espacio. Me parece muy interesante algunos elementos que él destaca. El 128 habla de la mirada contemplativa. Y voy a leer el párrafo. Dice: la experiencia estética del amor se expresa en esa mirada que contempla al otro como un fin en sí mismo. Aunque esté enfermo, viejo o privado de atractivos sensibles, la mirada que valora tiene una enorme importancia y retacearla suele hacer daño. Muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos. Contemplar no quiere decir estar embobados. Quiere decir ver al otro en su infinitud. Ver al otro en su irreducible bondad. Ver al otro no solo por sus apariencias o no considerar al otro de modo meramente funcional. No, es que yo te tengo a ti para que así me sacas de mi soledad, me das compañía, me acurrucas por la noche, me preparas la comida. Eso es una visión funcional. No. Pablo dice mirar al otro en su infinita bondad, en el bien que es en sí. Aprender a contemplarnos. Y dice, y cuando nos contemplamos aparecen muchas heridas y muchas crisis. Y habla también de la dimensión institucional. Y es curioso que lo habla con un título provocativo. Dice, casarse por amor. Porque hay muchos que dicen, bueno, nosotros es que nos queremos, no hace falta esto institucionalizarlo. Hoy en día, pues mucha gente huye de la dimensión institucional del matrimonio. De hecho, salieron otro día las estadísticas. Ayer o antes de ayer las vi en la prensa, ¿no? En Vizcaya se casaron 6.000 y pico matrimonios, ¿no? De los cuales 24% canónicos, 80 o 76% civiles. Y así todo, pues hay un montón de gente que ni siquiera se casa por lo civil, ¿no? Y el Papa dice: quiero decir a los jóvenes que esto de casarse por amor no se ve perjudicado cuando el amor asume el cauce de la institución matrimonial. La unión encuentra en la institución el modo de encauzar su estabilidad y su crecimiento real y concreto. Dice, la decisión de dar al matrimonio una configuración visible en la sociedad manifiesta su relevancia, muestra la seriedad de la identificación con el otro, indica una superación del individualismo adolescente. Casarse es un modo de expresar que realmente se ha abandonado el nido materno para tejer otros lazos fuertes y asumir una nueva responsabilidad ante otra persona. El Papa dice que la dimensión institucional pública del matrimonio es fundamental. Y sigue diciendo, ¿no? Esto vale mucho más que una mera asociación espontánea para la gratificación mutua, que sería una privatización del matrimonio. El Papa no está por la privatización, sino por la institucionalización del matrimonio, esa dimensión pública, estable del matrimonio. Dice, el matrimonio como institución social es protección y cauce para el compromiso mutuo, para la maduración del amor, para que la opción por el otro crezca en solidez, concretización y profundidad, y a su vez para que pueda cumplir su misión en la sociedad. Número 131 es otro de los párrafos contundentes del Papa. Y luego en el 133 recuerdo las tres palabras que él habla, tres palabras: permiso, gracias y perdón. Yo eso les refiero a la famosa catequesis que aquí viene, la que es de 26 de octubre del 13, cuando hablo de las tres palabras del matrimonio: permiso, gracias y perdón. Y luego habla de la dimensión fundamental del diálogo, ¿no? Es necesario un tiempo de calidad para escucharnos, un tiempo de calidad para escucharnos. Me decía una señora que he encontrado que, por ejemplo, en la casa de ella, el tiempo de cuando pueden comer o cenar juntos es sagrado. Ni televisión, ni radio, ni aparatos. Es un momento de encuentro de la familia. Tiempo de calidad, escuchar con paciencia y atención. Y dice el Papa más, esto implica hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente, despojarse de toda prisa,
dejar a un lado las propias necesidades y urgencias, hacer espacio. Muchas veces uno de los cónyuges no necesita una solución a sus problemas, sino que necesita ser escuchado. Son frecuentes lamentos como estos: no me escucha. Cuando parece que lo está haciendo, en realidad está pensando en otra cosa. Hablo y siento que está esperando a que termine de una vez. Cuando hablo intento cambiar de temas, ¿no? Y dice el Papa también, el hábito de dar importancia real al otro. Si no escuchamos es que en el fondo no le damos importancia a su vida o lo que le pasa, ¿no? Bueno, el tema del diálogo, el Papa le dedica más puntos, ¿no? Le dedica 5 puntos. Él habla también del mundo de las emociones, ¿no? Es un amor que es erótico, un amor como pasión y luego como acción, ¿no? Y aquí hablará de educar la emotividad. No voy a entrar, que luego voy a hablar un poco de esto. Educar la dimensión erótica, es decir, aprender a querer, educar los afectos. Hoy en día esto es muy necesario, educar los afectos, ¿no? Habla de que la violencia y la manipulación son inaceptables, evidentemente, pues de que este eros, cuando está desbocado, puede generar violencia, por eso hay que educar el eros, hay que educar la pasión, para que no sea de un aspecto posesivo, que llegue a violentar al otro, ¿no? Habla también de la reciprocidad entre matrimonio y virginidad, pero no voy a entrar pues porque el tiempo va que vuela. Y me parece muy interesante estos 2 puntos, simplemente los voy a leer, porque yo pienso que esto, sobre todo hoy en día para los jóvenes, creo que es muy importante, porque esto a veces no lo saben y es fuente de un fracaso del amor. Dice el Papa, no podemos la transformación del amor. Hoy en día muchas veces la gente no se da cuenta que el amor evoluciona, que el amor adquiere tonalidades distintas y diferentes a lo largo de su evolución. No es algo estático, no es algo monocolor. El Papa dice, no podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. Los sentimientos van a cambiar. Y si de los que llevéis ya muchos años casados, no son los mismos sentimientos uno cuando está de novio, cuando está recién casado, cuando llegan los primeros hijos, cuando ya se han ido de casa, y cuando tenemos ya 40 años de casados. Yo este viernes, si Dios quiere, voy a celebrar las bodas de oro y plata de muchos matrimonios, ¿no? Como hacemos todos los años, el último viernes de mes en la Basílica de Begoña. Y cuando hablas con los matrimonios de 50 o de 60 años que vienen, te cuentan todas las peripecias de su vida. Y cómo se ha ido variando y evolucionando, pero enorme y profundamente, ¿no? Pues dice el Papa, no podemos prometernos tener lo mismo. ¿Tú vas a sentir lo mismo por mí toda la vida? No, porque los sentimientos son distintos. Dice, en cambio, sí podemos tener un proyecto común estable. Sí podemos comprometernos a amarnos. Eso sí te prometo, darme a ti para siempre. A los sentimientos no los controlo. No. Comprometernos a amarnos, a vivir unidos hasta que la muerte nos separe y vivir siempre una rica intimidad. El amor que nos prometemos supera toda emoción. Y hoy en día mucha gente confunde amor con emoción. Y cuando hay emoción pensamos que no hay amor. Y es un error. Supera también todo sentimiento o estado de ánimo. Mucha gente confunde amor con sentimiento o con estado de ánimo. Aunque pueda incluirlos, pueda o no incluirlos. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de una madre con un hijo, ¿no? Si uno va al hospital y ve una madre a las 4 de la mañana al lado de su hijo durmiendo en una silla, si es que puede dormir en el hospital, no creo que esté en un estado de ánimo gozoso y sentimientos de gran depresión. Estará preocupada y encima pasándolo mal, pero ahí está, amando a ese hijo al lado de él, ¿no? Aunque puede incluirlos. Es un querer más hondo, dice el Papa, con una decisión del corazón que involucra toda la existencia. Y el siguiente número, me parece de poner en un cuadro. 64. En la historia de un matrimonio, la apariencia física cambia. Pero esto no es razón para que la atracción amorosa se debilite. Porque ya no solo atrae lo físico. Es verdad que cuando uno se enamora, el anzuelo es lo físico. Pero llega un momento donde ya lo físico ha quedado pues bastante en otros planos. Dice que la apariencia física cambie no es razón para que la atracción amorosa se debilite. Alguien se enamora de una persona entera con una identidad propia, no solo de un cuerpo. Aunque ese cuerpo, más allá del desgaste del tiempo, nunca deje de expresar de algún modo esa identidad personal que ha cautivado el corazón. Y aquí dice algo que es precioso, dice, cuando los demás ya no puedan reconocer la belleza de esa identidad,
O la gente dice, mira esa vieja, o ese abuelo chocho, o ese, a veces la gente con falta de respeto, ¿no? Dice, aunque los demás ya no puedan reconocer la belleza de esa identidad, el cónyuge enamorado sigue siendo capaz de percibirla. Con el instinto del amor, y el cariño no desaparece. El cariño no desaparece. Dice más, reafirma su decisión de pertenecerle. La vuelve a elegir y expresa esa elección en una cercanía fiel y cargada de ternura. Eso es muy hermoso, lo vamos a hacer el viernes. ¿Qué van a hacer estos matrimonios de 50 y 25 años? Reafirmar la decisión, yo te sigo perteneciendo y tú me perteneces. Me reafirmo. Y mira que estamos ya arrugaditos y encorvados, ¿no? Me reafirmo. Te vuelvo a elegir como mi esposa o esposo. Y además te prometo una cercanía fiel, cargada de ternura. El Papa usa mucho la palabra ternura, que el Papa siempre la palabra ternura lo usa como inclinarse para abrazar la debilidad, para abrazar la limitación del otro. La ternura aparece cuando se percibe la debilidad, aparece la ternura. En la misericordia se transforma en ternura ante una debilidad manifiesta. Me parece que creo que es un párrafo de antología. Capítulo 5 habla de la misión fecunda. Simplemente en este capítulo solo preparo una diapositiva, porque se dice muchas cosas, no hay novedades, pero lo dice de un modo distinto, de un modo nuevo, ¿no? Por ejemplo, el Papa cuando dice que hay que acoger a nueva vida, ¿no? Y habla de que en el nuevo ser se cumple el sueño de Dios. Dice, cada mujer, número 168, participa del misterio de la creación, que se renueva en la generación humana. Cada niño está en el corazón de Dios desde siempre. Y en el momento en que es concebido, en el momento de la concepción, se cumple el sueño eterno del Creador. Pensemos cuánto vale ese embrión desde el instante en que es concebido. Alguien dice, ¿qué piensa el Papa del aborto? Contesto, cada niño está en el corazón de Dios desde siempre. Y del momento en que es concebido se cumple el sueño eterno de Dios, del Creador. Pensemos cuánto vale ese embrión desde el instante en que es concebido. La mujer embarazada puede participar de este proyecto de Dios soñando con su hijo. Y así como Dios sueña con cada uno de nosotros, el Papa invita a la mujer embarazada a soñar con su hijo. Después habla de 4 elementos fundamentales en el embarazo. Me parece, el número 170 también es de antología, para dedicarle una jornada entera. Dice, los avances de la medicina pueden saber de antemano cosas del niño, saber. Habla de diferencia entre saber y conocer. Dice, la ciencia sabe. La ciencia puede saber el color del cabello, las enfermedades que podrá sufrir, las características somáticas. La ciencia puede saber eso. Dice, pero solo el Padre que lo creó lo conoce en plenitud. Dios no sabe, conoce. El Padre lo conoce. Solo Él conoce lo más valioso. ¿Cuál es su identidad más honda? Y dice, y a la madre le dice 4 cosas. Por eso la madre que lo lleva en su seno necesita pedir luz a Dios para poder conocer la madre, conocer en profundidad a su propio hijo. Primero conocer. Segundo, y para esperarlo tal cual es. Y dirá más adelante, es importante que ese niño se sienta esperado. Conocer, esperar, y dirá más, el amor de los padres es instrumento del amor del Padre Dios, que espera con ternura el nacimiento de todo niño. Dios espera con ternura el nacimiento. Dice, lo acepta sin condiciones. Tercer elemento, saber, conocer, esperar, aceptarlo sin condiciones y lo acoge gratuitamente. 4 elementos. Conocer, esperar, aceptar sin condiciones y acoger gratuitamente. Como el Papa, yo pienso que rescata lo más hermoso y lo más profundo de lo que es el ser humano que viene a la existencia. Y cuál es la actitud ante ese infinito don, que es un nuevo ser que viene a la existencia. Y me parece conmovedora el párrafo 131, donde él se dirige
171, donde él se dirige a la mujer embarazada. Dice: a cada mujer embarazada quiero pedirle con afecto: cuida tu alegría, que nada te quite el gozo interior de la maternidad. Ese niño merece tu alegría. No permitas que los miedos, las preocupaciones, los comentarios ajenos o los problemas apaguen esa felicidad de ser instrumento de Dios para traer una nueva vida al mundo. Ocúpate de lo que haya que hacer o preparar, pero sin obsesionarte, y alaba como María: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Vive ese sereno entusiasmo en medio de tus molestias y ruega al Señor que cuide tu alegría para que puedas transmitirla a tu niño. Pero unas palabras conmovedoras que dirige el Papa, como digo, a cada mujer embarazada. Ya más rápido y termino esta diapositiva. Habla de que hace falta el amor de la madre y el amor del padre. Curiosamente, también el sínodo quiso dedicar elementos a las madres, a las mujeres, y también al padre, a los hombres. Los dos son necesarios, padre y madre, amor de madre y amor de padre. Y el Papa habla de esto, del número 172 al 177. Y habla de una fecundidad ampliada. Es decir, el amor esponsal es tan poderoso, tan grande, que es capaz de acoger en su seno a otras personas que no son de la propia carne. Entonces habla de la adopción y de la acogida. O sea, el amor es tan poderoso que es capaz de rebosar los límites de la propia carne y de la propia sangre. Entonces habla de esa fecundidad ampliada el Papa, ¿no? Y habla luego de la familia grande, dedica párrafos ya a los hijos, a los ancianos, a los abuelos, a los hermanos, a las personas con discapacidad, a las suegras. Bueno, y el Papa dedica diciendo que es una familia grande, que tiene lazos y que es el fundamento de la sociedad, ¿no? Capítulo 6 nos habla de las perspectivas pastorales. O sea, el corazón de la exhortación ha sido el cuarto y el quinto. Es donde el Papa habla del amor conyugal, de las dimensiones del amor conyugal. Ese es el corazón de la exhortación, ¿no? Y ahora va a hablar algunas perspectivas pastorales. ¿Qué retos tenemos para la pastoral? Tengo 5 diapositivas. La primera dice: anunciar el Evangelio de la familia hoy. Este capítulo va precisamente para los agentes de pastoral. El Papa en la introducción dice: los matrimonios, lean del 4 y el 5, sobre todo. Bueno, leanlo todo, ¿verdad? Pero recomienda el 4 y el 5. Los agentes de pastoral, lean del 6. Los educadores, o cuando tenemos hijos y nietos, lean el 7, la educación. Las cuestiones complejas, difíciles de discernimiento, más delicadas, capítulo 8. Y capítulo 9, la dimensión espiritual. Bien, capítulo 6 para los evangelizadores. 5 ideas. Primero, anunciar el Evangelio de la familia hoy. Necesitamos una conversión misionera, iglesia en salida. Está en perfecta sintonía con Evangelii Gaudium. Punto muy importante. ¿Cuál es el lugar de la pastoral por excelencia? La parroquia. La parroquia, yo suelo decir, aunque los canonistas me puedan matar, la parroquia es la que ofrece todo a todos. Eso es lo que es la parroquia. La parroquia se ofrece todo. Todos los sacramentos. Todos los ministerios. Para todos. En lugar de inmediatez. El Papa quiere inmediatez. Aunque luego efectivamente están los centros de educación familiar, centros especializados, pero en lugar la parroquia. Y habla de la formación necesaria, y habla de la formación de los sacerdotes, de los seminaristas, de los religiosos, de los laicos. No voy a entrar ahí. Habla de la preparación del matrimonio, no da grandes novedades, pero habla de esas 3 etapas. La preparación remota coincide con la iniciación cristiana. En nuestra iniciación cristiana está incluida la preparación a la vida matrimonial. Es más, si no hay una profunda iniciación cristiana, ¿cabe el matrimonio cristiano? Yo pienso que hoy en día, si no se entiende o no se puede asumir los compromisos matrimoniales cristianos, es porque en el fondo hay un déficit de iniciación cristiana. O sea que es fundamental generar cristianos y cristianas. Si no hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, difícilmente podemos comprender y vivir lo que es la verdad y plenitud del matrimonio cristiano. Entonces, la preparación remota coincide con la iniciación cristiana. La preparación próxima coincide con el tiempo del noviazgo. Yo no sé si hablar de novios hoy en día puede ser como muy antiguo, ¿no?
Porque no sé, la gente ya no, eso que diga, tengo novia, no tengo una amiga, tengo una compañera, tengo... Bien, pero bueno, como le queramos llamar, es cuestión nominalista. Es decir, ese tiempo fuerte de noviazgo, o sea, el noviazgo es como el grado para una profesión, ¿no? No para ser arquitecto, médico, abogado, necesita 4 o 5 años de preparación. Eso es el noviazgo. Y eso le llama preparación próxima. Y luego está la preparación inmediata, que son los famosos encuentros prematrimoniales. ¿Qué ocurre habitualmente en la pastoral de la Iglesia? No existe preparación remota, no existe preparación próxima del noviazgo, y existe la preparación inmediata, 10 horas, 15 horas. ¿Con 10 horas y 15 horas podemos gestionar una vida matrimonial? Para ser curas, y luego hacemos lo que podemos, estamos 6 años en el seminario, 7, y para ser esposos y padres y tal, 15 horas. ¿Pero qué broma es esta? Aquí el Papa incide. También incide en la preparación de la celebración y pone el foco en el consentimiento matrimonial, que a veces nos olvidamos. O sea, la gente a veces en el matrimonio está preocupada primero de lo más periférico. La boda, las fotos, el tal. Quizá los más sensibilizados, pues pero ahora un poco la celebración. Pero también estamos más tal. Bueno, ¿quién va a leer? Pues que si no lee mi hermana se va a molestar. Pero tiene que leer mi cuñada. Entonces si lee mi cuñada tiene que leer tu suegro. Entonces usted ponga, a veces hay que hacer a la carta las peticiones para que nadie se pegue. ¿Cuántas peticiones? 14, porque tienen que leer 14, ¿no? Pero dice el Papa, nos olvidamos del centro, que es el consentimiento, el sí quiero. Cuando dices sí quiero, te cambia la vida, para siempre. Y el Papa dice, 214, a veces los novios no perciben el peso teológico y espiritual del consentimiento, que ilumina el significado de todos los gestos posteriores. Hace falta destacar que esas palabras no pueden ser reducidas al presente, implican una totalidad que incluye el futuro, hasta que la muerte los separe. El sentido del consentimiento muestra que libertad y fidelidad no se oponen. Qué importante es esto. Libertad y fidelidad no se oponen. A ver, ¿qué significan las despedidas de soltero? Que pierdes la libertad. Eso significa. Entonces hacen cosas hasta indescriptibles, ¿no? Pues en el de la novia traen un chico gogó, no sabemos cómo acaba, y el del novio traen pues una señora tal, es como diciendo, venga, disfruta porque se acabó la libertad. ¡Qué tremendo error! Y lo aplaudimos con las orejas. El Papa dice, la libertad y la fidelidad no se oponen, más bien se sostienen mutuamente, tanto en las relaciones interpersonales como en las sociales. Como la obediencia no se opone a la libertad. Es la perfección de la libertad de la obediencia. Cristo plenamente libre, plenamente obediente. Padre, no se haga lo que yo quiero, lo que quieres tú. Con libertad plena. Yo tengo libertad para entregar la vida y libertad para recuperarla. Nadie me quita la vida, yo la entrego, dice el Señor. O sea, los conceptos de libertad, de fidelidad, de obediencia, no los entendemos. El Papa lo recupera. Libertad y fidelidad no se oponen, sino que se sostienen mutuamente. Esto... Los novios a veces, ¿no? Y eso de que decir, ¿no? De que te cambia la vida, pero es que para siempre, hasta que la muerte los separe. Y no te das cuenta que has dicho sí quiero, que es lo esencial. En el matrimonio podemos quitar todo y decir, venid vosotros dos. ¿Quieres a fulanito? Sí quiero. ¿Quieres a menguita? Sí quiero. Y ya está, nos marchamos. Eso es el matrimonio. Y eso es lo que a veces está tan metido entre follaje que pasa hasta desapercibido. Cuando es el centro del tema, ¿no? Bien. Y luego acompañar los primeros años de vida y toda la vida matrimonial, ¿no? Las etapas que convocan a donarse con generosidad, en la dimisión oblativa del matrimonio, que es la de Cristo. Aquí yo vengo, tú me has dado un cuerpo, carta a los Hebreos, vengo a entregarme, vengo a donarme. Y ese es el oficio sacerdotal de todos los cristianos, venir a ofrecer. Vengo a ofrecer mi vida. Y como cristiano ofrezco mi vida, y te la ofrezco a ti como cónyuge mío. Bien, habla del matrimonio como un fieri, ¿no? Algo que no está acabado, llamado a crecer en proceso, algunos recursos para acompañar los años matrimoniales. Me parece muy importante el tema de las crisis, angustias y dificultades, porque el Papa es muy realista. O sea, si algo tiene esta exhortación es un enorme realismo. No habla el Papa de memoria, Y entonces habla de 4 tipos de crisis. Crisis comunes, número 235. Dice... Las crisis comunes ocurren en todos los matrimonios, como las crisis de los comienzos,
cuando hay que aprender a compatibilizar las diferencias y desprenderse de los padres, las crisis de la llegada del hijo, con sus nuevos desafíos emocionales, la crisis de la crianza, que cambia los hábitos del matrimonio, la crisis de la adolescencia de los hijos, que exige muchas energías, desestabiliza a los padres y a veces los enfrenta entre sí. A ver qué padres no han peleado, ¿a qué hora vienes por la noche? Uno es más permisivo y dice a las 2, yo te tengo que hablar a las 12, que no, que a las 2. Entonces los niños aprovechan, ¿no? ¿Sabe quién es el más permisivo? Pues Aita me ha dicho que a las 12, o Ama me ha dicho que a las 2. Bueno, crisis comunes llama el Papa. Segundo tipo de crisis personales. Dicen, cuando aparecen dificultades económicas, laborales, afectivas, sociales, espirituales, circunstancias inesperadas. Bueno, aparecen crisis personales, que aparecen de repente, la crisis económica, se ha quedado alguien, uno de ellos los dos sin trabajo. O le han detectado una diabetes, o un cáncer. O bueno, crisis personales. Luego habla de crisis de fragilidad y de incumplimiento de expectativas. Todos los psicólogos dicen que después del primer año aparece lo que se llama la desilusión matrimonial. Aparece lo prosaico de la vida matrimonial. Aterrizamos. Y hay gente pues que expectativas que no se cumplen, dice el Papa, se ha vuelto frecuente que cuando uno siente que no recibe lo que desea o que no se cumple lo que soñaba, eso parece ser suficiente para dar fin a un matrimonio. Dice, es que esto no es lo que esperaba yo. Crisis de incumplimiento de expectativas. Y luego me parece bordado el que llama el viejas heridas. Pero yo pienso que esto se da bastante. Dice, es comprensible que en la familia haya muchas crisis cuando alguno de sus miembros no ha madurado su manera de relacionarse porque no ha sanado heridas de alguna etapa de la vida. Y dice, de hecho es que a veces las personas necesitan realizar a los 40 años una maduración atrasada que debía haberse logrado al final de la adolescencia. Está diciendo, hay gente que con 50 años sigue siendo adolescente. Y además lo describe para sonrojo nuestro. Dice, a veces se llama con un amor egocéntrico, propio del niño, fijado en una etapa donde la realidad se distorsiona y se vive el capricho. Es un amor insaciable, que grita o llora cuando no tiene lo que desea. Otras veces se ama con un amor fijado en una etapa adolescente, marcado por la confrontación, la crítica ácida. Ese matrimonio es crítica ácida. Ya estás con tus chorradas, ya no sé qué. Pues ya es lo de siempre, es que tú eres un cacatúa, es que tú... Críticas ácidas. El hábito de culpar a los otros. La lógica del sentimiento y de la fantasía, donde los demás deben llenar los propios vacíos o seguir los propios caprichos. Muchos terminan su niñez sin haber sentido jamás que son amados incondicionalmente. Bueno, el Papa describe de modo demoledor. Pero ¿qué dice? Dice, antes de tomar decisiones importantes, conviene asegurarse de que cada uno haya hecho el camino de curación de la propia historia. Hay que sanar esto antes de tomar decisiones importantes, porque luego supuran en el matrimonio viejas heridas. Bien, después habla ciertamente de acompañar en las rupturas y divorcios. Y como apenas voy a entrar en el capítulo 8, voy a decir otras palabras, pero aquí el Papa da cuál es el acompañamiento de los divorciados que no se han casado y de los vueltos a casar. Me parece que aquí está la cuestión del capítulo 6, no del capítulo 8, como muchos están ahí dando el que te pego en el capítulo 8. Dice, de 242, dice, hay que alentar a las personas divorciadas que no se han vuelto a casar, que a menudo son testigos de la fidelidad matrimonial, a encontrar en la Eucaristía el alimento que la sostenga en su estado. Explícitamente dice, los divorciados que no se han vuelto a casar, encuentren en la Eucaristía la ayuda. El capítulo siguiente, el número siguiente, 243, habla de los que se han vuelto a casar. Dice, a las personas divorciadas que viven en nueva unión, es importante hacerles sentir que son parte de la Iglesia, que no están excomulgadas y no son tratadas como tales, porque siempre integran, aquí habla de integrar la comunión eclesial. Integran la comunión eclesial. Estas situaciones, y él adelanta las 3 palabras que guían el capítulo 8. Por eso el capítulo 8 se nace aquí en el capítulo 6. Dice, estas situaciones exigen un atento discernimiento, un acompañamiento con gran respeto,
evitando todo lenguaje y actitud que las haga sentir discriminadas y promoviendo su participación en la vida de la comunidad. Para la comunidad cristiana, hacerse cargo de ellos no implica un debilitamiento de su fe y de su testimonio acerca de la indisolubilidad del matrimonio. Es más, en este cuidado expresa precisamente su caridad. Pero aquí distingue las dos situaciones. De una habla de la Eucaristía como sustento y de la otra habla integrar la comunión eclesial y promover su participación en la vida de la comunidad. Hace el Papa una distinción. Entonces, número 242 y 243 explícitamente lo trata. Bien, voy a ir ya, me paso ya todo el tiempo y todo límite. Si en 5 minutos puedo terminar. Habla de la muerte, no voy a entrar. Muy importante acompañar la muerte, acompañar el duelo, porque eso yo pienso que es una asignatura que tenemos que potenciar en nuestra diócesis, ¿no? Bien sabemos que la gente, en el momento del funeral, pues todo el mundo está presente y todo el mundo está allí, todo el mundo nos acompaña, pero a los 5 días no queda nadie. Y esa familia tiene que reconfigurarse, resituarse, porque hay un hueco muy grande y doloroso de alguien que ha fallecido. ¿Cómo acompañamos el duelo? No simplemente cerrar el funeral, que ya es una tarea de caridad importante, ¿verdad? Pero un plus, ¿no? El Papa habla de esto, ¿no? Bien, la educación de los hijos es un capítulo de cine, bordado. Y pienso que contracultural, porque el Papa comienza con una pregunta provocativa. ¿Dónde están los hijos? Pero no dónde están físicamente. Hay padres que están obsesionados. ¿Dónde está físicamente? 10 de la noche el sábado. ¿Dónde estará? Bueno, yo voy a llamar por el móvil. Además, como tengo GPS desde el ordenador, puedo saber su móvil dónde está y lo localizo. El Papa dice, ¿dónde están los hijos físicamente? ¿Dónde están existencialmente? ¿Dónde están en su camino de crecimiento? En su maduración personal, en el camino de su vida. ¿Dónde están los hijos? Entonces el Papa habla de algo, digo, que es contracultural. Dice que hay que educar la libertad. Toma ya. Hoy en día la libertad se confunde con una voluntad absoluta. Por lo tanto, ineducable. La libertad es hacer lo que me dé la gana. El Papa dice, no. La libertad es elegir bien. Y hay que enseñar a elegir. Y hay que educar a la libertad. Y dice algo que me parece... El número 264-266 está bien de poner en un cuadro, porque dice algo tan importante. Educar la voluntad, desarrollar los hábitos buenos, y fijaros esto, inclinaciones afectivas a favor del bien. Es decir, que el niño, sus afectos estén adheridos al bien. Tener gusto por el bien. Fomentar el gusto por el bien. Que les atraiga el bien. Hábitos buenos, los hábitos buenos son lo que la Iglesia llama virtudes. La virtud se define como el hábito operativo, ¿no? Hoy en día hablamos de educar en valores y está muy bien, pero hay que dar un paso más. Valores que generen virtudes, porque el valor queda en el ámbito intelectivo. El valor de la laboriosidad. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo sabe que ser responsable y trabajador es muy importante. Ahora, yo puedo ser un vago de 7 suelas. Puedo tener el valor del trabajo, pero no tengo el afecto por trabajar, ni tengo el hábito de trabajar. Esa es la virtud. Y el Papa además habla muy importante. Para que ese hábito sea estable, necesita conquistar el afecto. Es que eso es fundamental. El Papa, bueno, es de oreja y rabo, que dice, esto es una cosa espectacular. Educar el afecto por el gusto del bien y de la verdad, ¿no? Se trata de un proceso con métodos activos, diálogo educativo, que incorpore la sensibilidad y el lenguaje propio de los hijos. Aquí habla también de un cambio de lenguaje. Yo pienso que muchas veces el corpus sobre matrimonio y familia que lleva la Iglesia a veces hoy en día no se entiende, hace falta un lenguaje nuevo, pero que no traicione el significado. Pero a veces no se entiende el lenguaje que tenemos, ¿no? Luego habla del valor de la sanción. Dice, un niño corregido, pero cuidado, corregido con amor, se siente tenido en cuenta. Un niño que no es corregido con amor siente como que no es tenido en cuenta, ¿no? Habla también de no mutilar el deseo, sino educar el deseo, educar el afecto, educar la libertad, ¿eh?
habla del paciente realismo, esa gradual consecución del cambio de comportamiento. Y fijaos si esto es contracultural. La libertad concreta, dice, es real, limitada y condicional. Toma ya. La libertad es así, real, limitada y condicional. De hecho, es curioso que el Evangelio es lo que dice, que Cristo viene a liberar nuestra libertad de tantos condicionamientos y esclavitudes. La liberación de Cristo es liberarnos de los condicionamientos de nuestra libertad, que muchas veces es incapaz de adherirse al bien, porque está esclavizada por muchas ataduras. Y el Papa es muy realista, nuestra libertad no es ilimitada, ni es absoluta, tiene miles de condicionamientos. Empezó por mi propio carácter. Yo quiero ser, pues eso, una persona extrovertida, en cambio soy introvertido. Por mucho que quiera mi libertad, soy introvertido. O quiero ser paciente y tengo un carácter de mil demonios. Y eso por mucho que lo trabajes, pero tú eres así. Nuestra libertad es limitada y condicionada, ¿no? Y aquí habla de unos elementos, simplemente los enuncio. Educar la libertad, ya lo he dicho. Educar en la espera. Hoy en día queremos todo ya y ahora. Y qué importante es que los novios, o como hoy en día se llamen, aprendan a esperar, a madurar, educar la espera. Educarse en la socialización. Hoy en día la gente vive muy metida en lo suyo. Educar el consumo. Somos depredadores consumistas. Esto casa con la Laudato Si. Educar las nuevas tecnologías. Recuerdo, porque es que me impactó tanto, una vez que di un retiro a un grupo de chavales de bachiller, fuimos a un lugar, yo no lo sabía, donde no había cobertura de móvil. Hubo 2 crisis de ansiedad. Voy a decir a un chaval que esté 24 horas sin móvil, te dice que ni hablar. O decirle a alguien que esté 4 horas sin mirar si ha recibido algún mensaje, imposible. Educar a las nuevas tecnologías, que no dice que estar contra ellas, no. Hay que usarlas, pero educar en cómo las usamos. Educar en la comunidad cristiana. Somos una comunidad, somos un pueblo, somos una familia. No es mi misa, no es mi matrimonio, no es mi bautizo. Es una celebración de la Iglesia, de la que yo formo parte. La educación sexual, por supuesto. Él habla, 7 números sobre la educación sexual. Lenguaje del cuerpo, que requiere paciente aprendizaje, que hay que integrar los dinamismos para tener esa capacidad de amar a los demás. Transmitir la fe. Habla también, 4 números los dedica a transmitir la fe. La catequesis familiar. Es fundamental que los hijos vean de una manera concreta que para sus padres la oración es importante. La oración es importante. El ejercicio de transmitir a los hijos la fe ayuda a que la familia sea evangelizadora. Aquí habla de cómo transmitir la fe en la familia. El capítulo 8, muy brevemente, los 3 puntos. Acompañar, discernir e integrar las situaciones de fragilidad. En el número 292 vuelve a dar una definición del matrimonio. 2 veces da el Papa una definición plena del matrimonio. Dice el 292, punto de partida. El matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su Iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen hasta la muerte, se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fermento de vida nueva para la sociedad. No se puede decir más del matrimonio. Ahí está condensado lo que es el matrimonio. Pero sigue diciendo, otras formas de unión, aquí el Papa vuelve otra vez a ser contundente, otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal, pero algunas lo realizan al menos de modo parcial o análogo. Los padres sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio. Vuelvo a hablar de esos semina verbi, ¿no? Esas semillas, hay elementos que son valiosos y que merece acompañar y hacer que germinen. Habla del acompañar. Es una palabra esencial también en esta. Acompañar todas las situaciones. Acompañar todas las personas. Todas interesan a Cristo. ¿Cómo podemos hacer esto, no? Integrar.
encontrar cada uno su propia manera de participar. Pero dice, no cabe esperar una nueva normativa general canónica. La disciplina de la Iglesia continúa la que es, dice el Papa en el número 300. No se altera la disciplina canónica. Y pide que cada uno sea acompañado por los presbíteros para ver su propia manera individual de participar en la comunidad. Por tanto, no cabe esperar normas generales nuevas. Los divorciados vueltos a casar, me remito a los puntos 242 y 243, vuelve a hablar de la integración y participación, dice, más plena en la vida de la comunidad, más plena en la vida de la comunidad. Aparecen unas circunstancias atenuantes, ¿no? Desconocer la norma, dificultades para comprender, el papel de la conciencia, muy importante, no se puede sustituir la conciencia, pero una conciencia formada, una conciencia madura, consciente, las normas para discernir, para los pastores, y habla siempre de recorrer la vía de la caridad y siempre la lógica de la misericordia pastoral. El discernimiento debe estar cargado de amor misericordioso, que no es condenar, es salvar, es orientar, es acoger, es acompañar, siempre se inclina a comprender, perdonar, acompañar, esperar e integrar. No es que caiga el peso de la ley en la persona, sino esta persona cómo puede ser acompañada, cómo puede crecer, cómo puede madurar. Es un camino, no es si sí o si no una cosa. Bueno, ¿qué camino tú puedes hacer? ¿Qué camino puedes hacer? ¿No? Y luego termino con el capítulo 9, de la que voy a subrayar simplemente 3 cosas. Una, espiritualidad matrimonial familiar. Voy a subrayar del número 316, me parece muy importante. Dice, el camino matrimonial es un camino de santidad y de unión mística, dice el Papa. La espiritualidad se encarna en la comunión familiar. Quienes tienen hondos deseos espirituales no deben sentir que la familia los aleja del crecimiento en la vida del espíritu, sino que es un camino que el Señor utiliza para llevarles a las cumbres de la unión mística. Es decir, llevarles a la perfección de la contemplación mística, entre pañales y biberones. A veces puede parecer, no es que esto de cosas así un poco elevadas de la vida cristiana, eso no es para nosotros, porque nosotros estamos muy liados. Yo tengo 3 niños, que son pequeñitos, y estoy todo el día entre biberones y tal, y trabajamos y tal. Y dice, papá, no. Dice, la familia no te aleja del crecimiento de la vida del espíritu, sino que es un camino que el Señor usa también para llevarte a ti, por ese camino a la unión mística. Como por otro camino llevar a la monja contemplativa, o por otro al sacerdote, o otro a la religiosa que se dedica al cuidado de los enfermos, otro al religioso que se dedica a la enseñanza. Caminos diversos para el fin que es la unión mística con el Señor. También del matrimonio. Es decir, bueno, es que yo tengo que deshacerme de mi esposo o mi esposa porque yo ahora tengo hondos sentimientos de unión con el Señor y esto me impide. No te impide, es el camino para ello. Creo que eso es fundamental para los matrimonios. Estáis también llamados a la unión mística con el Señor. No solo los consagrados, también vosotros, a la unión mística con el Señor, en el matrimonio. Bien, aquí dice un tema que es muy importante. El número 320 lo que viene a decir es que en el fondo el otro nunca puede colmar mi corazón. Ni yo puedo colmar plenamente el corazón del otro, porque el corazón es un infinito, y yo soy finito, dice el Papa. Puede parecer un punto contradictorio, me parece magistral este punto. Todos estos puntos son propios de él, no salieron en el sínodo, estos son cosecha del Papa. Dice, hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación, curiosamente habla de liberación, y se convierte en un espacio de sana autonomía, cuando cada uno descubre que el otro no es suyo. ¿No dice usted que nos pertenecemos mutuamente? Sí, pero me doy cuenta que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más importante, su único Señor. Nadie más puede pretender tomar posesión de la intimidad más personal y secreta del ser amado, y solo Él, Dios, puede ocupar el centro de su vida. No pretendas tomar posesión de la intimidad más personal y secreta de tu cónyuge, porque no te pertenece, porque es del Señor. Él es el que ocupa el centro de la vida. Al mismo tiempo,
El principio de realismo espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades, porque no las puede saciar completamente. No puedes exigir que te sacie completamente, porque es un ser limitado y pecador como yo. Dice, es preciso, aquí digo que parece la contradicción, es preciso que el camino espiritual de cada uno le ayude a desilusionarse del otro. Pero no decíamos que había que ilusionarse, que me tengo que desilusionar del otro, dice, a dejar de esperar de esa persona lo que solo es propio del amor de Dios, lo que solo Dios me puede dar. Esto exige un despojo interior. Por eso hablaba de una liberación. El espacio exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario con Dios. No solo permite sanar las heridas de la convivencia. Necesitamos el trato con Dios para sanar las heridas de la convivencia, que las hay. Y es normal que las haya. Somos humanos y pecadores. Necesita el trato solitario con Dios. A mí me recuerda a Jesús las noches en oración largas con su Padre. ¿Qué hacía de modo especial? Sanar las heridas del cansancio de la evangelización, de las contradicciones con las que se encontraba, de la cortedad de sus discípulos, del rechazo de los fariseos. Esas heridas las sanaba con el Padre por las noches en oración. Pues de modo similar aparece aquí, el cónyuge necesita sanar sus heridas en un trato a solas con Dios, en esa intimidad que solo es de Dios. Dice, ¿no? Por tanto, el espacio exclusivo reserva su trato con Dios, no solo permite sanar las heridas de la convivencia, sino que posibilita encontrarse en el amor de Dios, de encontrar en el amor de Dios el sentido de la propia existencia, que solo Dios se la da en su interior. Me parece otros los párrafos magistrales. Bien. Y por último, última diapositiva. La familia como el hospital más cercano. Pensamos que la frase acuñada del Papa, el hospital de campaña, la Iglesia, ¿no? Dice, pues la familia es el hospital, donde nos sanamos, donde encontramos sanación. El cuidado del otro, cada uno con cuidado pinta y escribe la vida del otro. Contemplar, aquí vuelve la mirada contemplativa, contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él. El ser amado merece toda la atención, así brota la ternura. Dedicar atención al ser amado. Se expresa la ternura, aquí viene la definición que antes ya la he adelantado, la ternura se expresa en particular al dirigirse con atención exquisita a los límites del otro, especialmente cuando se presenta de manera evidente. Y esta ternura rompe los límites de la propia familia, se desborda en los demás, en los pobres, en los abandonados, en los enfermos, en los refugiados, en el que necesita una mano y un hombro y un pecho en el que recostarse, ¿no? Desborda, ¿no? Bueno, pues el Papa habla de esta espiritualidad también del cuidado, del consuelo, de la ternura, del estímulo, de la compañía. Pues nada más. Me he pasado 20 polos de tiempo, pero en fin, 350 puntos en 1 hora y 10 o 15 minutos, pues ya siento, la propina va incluida, ¿eh? Pues muchas gracias. Como son y 20, pues hasta y media, si hay alguna pregunta, comentario, diálogo, aclaración. Si os parece, hacemos 2 o 3 preguntas al mismo tiempo y las contesta... Y ya está, y nos vamos con paz. Y nos vamos a leerla, ¿eh? Como digo, esto ha sido un aperitivo, un abrir apetito, ¿eh? Aquí hay. Es referente todo el conjunto de lo que ha explicado don Mario, que si ya están algún libro, alguna cosa en las librerías para todos esos puntos y todos, pues para tenerlos. Sí. Muy bien. Sí. Sí. No sabía. No, yo sé que, bueno, está la exhortación, que además está aquí afuera, está en venta aquí, la han traído unos cuantos, alguien que se la quiere llevar. Pues y luego, se está en muchos sitios, se están ya preparando materiales. Yo sé que la diócesis va a sacar, las 3 diócesis vascas, tenemos algún material que vamos a sacar, que han elaborado de modo interdiocesano. Bueno, yo espero, porque necesitamos, evidentemente, ¿no? Lo que necesitamos ahora es
recepcionar la exhortación. O sea, por tanto, recogerla, rumiarla, reflexionarla, rezarla, reflexionarla. Y después, un segundo momento, necesitaremos hacer ahora propuestas. A esto hay que ponerle ruedas. Y esto es una tarea. Si la Familias Consorcio hemos tenido trabajándola 35 años, ojalá pudiéramos ponerla de un año para otro. Evidentemente no, pero vamos a ponerle ruedas, porque esto incluye un cambio grande de mentalidad. Abrirnos a todas las situaciones, cambio grande de mentalidad. Esto necesita una pedagogía grande. ¿Cómo esto ahora? ¿Qué camino seguir? Requiere de itinerarios. ¿Qué itinerarios vamos a hacer? ¿Qué procesos vamos a hacer? Preparación de quiénes tienen que acompañarles. Ciertamente toda la comunidad cristiana, pero luego también hará falta personas más preparadas en acompañamiento de situaciones más delicadas. Claro, esto es un trabajo ingente, apasionante, hermoso, necesario. Pero en 6 meses no digo, ya está todo hecho. Bueno, yo comprendo que los próximos años van a ser de intenso trabajo para que esto realmente sea una realidad, y a esto le pongamos ruedas. Y precisamente lo que estamos haciendo ahora es darla a conocer. Yo me estoy pateando un montón de diócesis, no llego ni mucho menos a todas las que me piden que vaya, como presidente de la subcomisión y como miembro del sínodo, pero bueno, lo que damos ahora es darla a conocer. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajarla. Y ahora empezar a ver pistas de cómo aterrizarla y llevarla a la práctica, claro. Nada más decirle que la familia, de la forma que lo ha explicado, es lo más grande que nos ha dado Dios. Así es. Muchas gracias. Gracias.